me levanto y en general lo que hago es, me subo al carrito de golf, más bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de 4 patas. Sus perros. Sí, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta, estoy con ellos aproximadamente 1 hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Entonces, esa es su forma de relajarse. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme. Leí en algún lado que tiene que estar con 1 por vez, porque si está con los 4 se pelean o algo Con así. 5. ¿5? Son 5. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Y no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces no pueden estar juntos. Entonces usted lo que va a ver es que hay 5 caniles y 5 recreos. Y ellos deciden de qué lado, digamos... ¿Y sí. tienen personalidades diferentes? Son... Sí, tienen personalidades muy distintas, sí. ¿Cómo son? A ver, por ejemplo, Murray es muy cariñoso, pero es muy territorial. Muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote físicamente, en 2 patas mide 2 metros. A él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después, Robert es muy revoltoso, digamos, o sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad, y Conan. Y después, Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y nada, y se satura rápido. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, Adrián. Buen día, Ari. Bienvenido al pase de Mariano Martín. Primera vez, ¿no? Que venís un pase hasta ahora Sí, acá en el Destape. Son todos debuts en estos días desde que arrancamos aquí, así que muchas gracias por la bienvenida. Fantástico. Esto recién empieza. Sí, imagínate. Che, bueno, está claro que cuando decimos que Milei no está apto para ejercer la presidencia de la nación, no es una metáfora, no es una exageración, no es una forma de decir, sino que es la pura realidad. El tipo cree que juega todas las mañanas con el perro que, según varios testigos, falleció hace ya por lo menos 6, 7 años, ¿no? 2017, supuestamente. ¿Será por eso que perdió el hábito de manada? Porque está muerto. Será. Pasa eso, Es ¿no? una Que te forma morís. bastante habitual, claro. Sí, de perder hábitos. varios Es una en forma general. de perder El hábito hábitos. de respirar, el hábito de comer. No, pero digo, más allá de que se puede hacer un montón de chistes, y no nos vamos a privar de hacer todos los chistes que correspondan, me parece que es algo que los gobernadores, los diputados, los senadores tendrían que empezar a tener en cuenta. Ya no solamente los efectos nocivos de las políticas de Milei, que a esta altura del partido y con casi 4 meses de presidencia quedan claros. Están destruyendo la industria automotriz, está destruyendo la industria pesada, está destruyendo las jubilaciones, está destruyendo la universidad pública, está destruyendo el plan nuclear argentino. Sino que el tipo está loco, está chiflado, está chapita, no sé cómo quieren decirlo. Hay un tema, la fragilidad emocional Psíquica. y psíquica de Milei, las dos, la emocional y la psíquica de Milei es aprovechada por aquellos que tienen cuotas de poder importantes para sacar ventajas. Lo vemos, por ejemplo, en estos días con Estados Unidos, que está haciendo un despliegue extraordinario en la Argentina como pocas veces se vio. El Pac-Man parecen. Está Van haciendo, por todo. bueno, el propio Estados Unidos, el propio Milei, anoche en esta entrevista con una cadena de noticias estadounidense, se propuso como el presidente más alineado con Estados Unidos en el mundo. Lo propuso él y es el máximo responsable institucional de la Argentina. Es decir, que aquellos que saben aprovechar las fragilidades de Milei le sacan ventaja, lo cual preocupa para mí al cuadrado como ciudadano del país que tiene ese presidente. De hecho, digamos. conté, pero... Porque esas ventajas que sacan las corporaciones son desventajas que tenemos nosotros. Sí, claro. Ya lo conté acá, pero como el público se renueva y más en un feriado, ¿cómo fue la primera reunión de Caputo con Milei? Recuerden que Milei decía que Caputo era un imbécil. ¿Sí? Milei... Que se había afanado 15.000 millones. Sí, o que se le habían ido, como No el fuera. chico de grande. Que Luis Caputo, el ministro Claro. actual de Economía, decía que era un imbécil
por cómo se había comportado cuando estuvo durante la gestión Macri. ¿Cómo fue la reunión entre Luis Caputo y Milei para que Luis Caputo pase a ser el ministro de Economía de un presidente cuya única tema es la economía? Bueno, el que estuvo ahí me dijo, mirá, Caputo le dijo, tenés razón en todo. Tenés razón. ¿Qué es lo único que quiere escuchar Milei para enamorarse de alguien? Tenés razón. Claro. Y en ese tenés razón, ahí entrega todo lo que tiene para dar. Hasta que no era presidente no tenía mucho para entregar. Ahora, cuando es presidente, y yendo, por ejemplo, al tema Estados Unidos, es muy buena la nota de Telma Luzani el fin de semana en el Destape, porque tiene que ver con todo lo que vos venís mostrando. O sea, si vos mirás la agenda de Twitter, solo la de Twitter del embajador Stanley, te muestra que se juntó por el tema de hidrovía y va a traer a los ingenieros de las Fuerzas Armadas, que se juntó con Martín Menem, que se juntó en la AmCham, que estuvo ahí, que firmó un convenio de ciberdefensa con Luis Petri, y que, agrego, lo hizo pelear al presidente argentino con todos los presidentes de centroizquierda de Latinoamérica. Lo hizo pelear con López Obrador, lo hizo pelear con Petro y lo hizo decir barbaridades de Lula. Y yo creo que eso no es solamente un loco, es un tipo que forma parte de una estrategia de Estados Unidos que necesita a la Argentina como un país de contrapeso contra las grandes economías de Latinoamérica que se le desbandaron. No, la estrategia de Estados Unidos es clara. El tema es que Milei puede ser perfectamente un loco útil. Exactamente. Adrián, vos recién hablabas, Sí. de el aprovechamiento que están haciendo las corporaciones. Y vos, Ari, hace unos minutos venía para acá, escuchaba la entrevista a Abel Furlan. Sí. Vos fíjate hasta qué punto es una persona en su demencia útil a las corporaciones que, relacionado con esta entrevista, tiene al grupo Techín que ha resuelto copar la Secretaría de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo. Un rubro que podría haber ocupado en otras administraciones y nunca hizo. Vos fíjate que eso de corporaciones al frente de ministerios, yo recuerdo Bunge y Born en su momento con el primer Menem. Machinea con el primero de la Rúa. Pero digo, no es algo tan frecuente y uno diría que una empresa de punta a nivel internacional como es el grupo Techín, tiene un cierto prurito de incorporarse a determinados proyectos. El proyecto que encarna una persona que está evidentemente fuera de sus cabales, no parecería ser la mejor barcaza a la cual subirse para llevar adelante. Y sin embargo, desembarca en pleno. Y te agrego algo más. Ni el caso del modelo Bunge y Born en el primer gobierno de Menem, ni Machinea como ministro del primer gobierno de la Rúa, fueron modelos de éxito. Más bien al contrario, todos ellos terminaron chocándola y chocándola bastante rápido. Y de hecho, con el menemismo, perdón, hay un trabajo muy bueno de Cifra del Centro de Estudios de la CTA que se fija qué cantidad de funcionarios de primera línea vinculados a temas económicos pusieron las empresas en los distintos gobiernos. Con Menem estaba el caso Bungibón, pero después los ministros eran ministros de la política. Claro. Era un gobierno con mucha agenda empresarial, pero gestionado por la política, excepto el Ministerio de Economía. Con Macri, que uno recuerda un gobierno entregado a las empresas, fue el 8% nada más de los cargos de primera línea. Aranguren. Que se repetían. Aranguren, Caputo, Bausili, estaba bastante repetido, pero también fue bastante manejado y nos parecía mucho. Milei, según este estudio de la CTA, ya entregó el 50%. Claro. El 50% de los cargos, y de esos, el 20% es Techín. Sí, lo cual es mucho más sencillo además porque redujo la estructura ministerial, con lo cual le das un ministerio a un tipo como Caputo y tenés 4 o 5 resueltos. Exacto. Igual quiero en homenaje al rigor histórico, ese gobierno de la Rúa tenía dos vertientes, como habitualmente ocurre en los gobiernos democráticos. Tienen una vertiente más política y una vertiente empresarial o corporativa. Machinea venía de la vertiente política por su relación histórica con el radicalismo. ¿Sabés quiénes eran los, si querés, arietes corporativos? Fernando Santibáñez, a quien le dieron la CIDE, y venía del sistema financiero, y Cristian Colombo, Sí, claro. que venía también del sistema financiero. ¿Cómo termina estallado el gobierno de la Rúa por una crisis financiera? Es decir, el sector corporativo, que no era necesariamente Machinea, que venía del ala política radical, alfonsinista, si querés, y que tenía sus dificultades de gestión, quizá por esas mismas convicciones históricas. Pero
el gobierno de la Rúa termina estallado por aquello que constituía su plata Hace corporativa. agua donde se entendía Bueno, que ¿hace agua estaba para quién? blindado. ¿Para quién? No es Porque un el tema detalle menor. Cristian Colombo hoy es, perdón, Sí. digo, hace agua. Esto es muy interesante. El país estalló, Ujú. ¿no? Cristian Colombo inmediatamente Pero después de que el país el plan se estalló, ejecutó. no, pasó a ser directivo del Macro y es hasta hoy directivo de uno de los principales fondos de inversión de la Argentina. Sí. O sea, para Colombo no estalló nada, el país va a fenómeno. Lo rompió él a su favor. Y como la Argentina es muy amable con quienes la rompen, Hasta generosa. muy generosa, porque en general todos quedan en la impunidad, vuelven a hacer lo mismo una y otra vez, si total no tienen consecuencia. Y Cambiar déjame algunos nombres, digamos. déjame tomar eso de ahí, porque volvemos a la pregunta de siempre, que es hasta cuál es el límite de este gobierno o hasta dónde puede llegar. Y si uno mira la historia de los 40 años de democracia en la Argentina, los gobiernos encuentran un límite o se ven al borde Ujú. de una crisis mayor cuando llega la etapa financiera de la crisis, y no antes. Le pasó a Alfonsín, que tuvo un montón de problemas, pero tuvo que acelerar la entrega de poder cuando le estalló una hiperinflación. A Menem no le pasó, lo pudo mantener controlado y por eso terminó sus 2 mandatos. Le pasó a De la Rúa, no le pasó ni a Néstor ni a Cristina, le pasó a Macri, que lo pudo, digamos, después de alguna manera terminar reconduciendo, pero el gobierno de Macri entra en crisis con la crisis financiera, ni con la crisis política, ni con la crisis de consumo. Y le pasó a Alberto, que tuvo su momento de mayor zozobra con la gran corrida que hubo después de la renuncia de Martín Guzmán. Es decir, para empezar a mirar cuál es la sobrevida posible o el horizonte del gobierno de Milei, no hay que mirar tanto lo que pasa en la calle, que va a pasar de una forma u otra, no hay que mirar tanto lo que pasa en el Congreso, que va a terminar pasando, y en un rato, si quieren, nos metemos en eso, sino que pasa con la parte financiera, y ahí es donde la figura de Caputo vuelve a ser clave, la posibilidad de conseguir dinero que no está entrando. Y ayer, Luis Majul, que es vocero, sabemos, de Milei, de alguna manera ventiló un poco esas internas que está empezando a ver, porque Milei espera de Caputo algo que Caputo no le está pudiendo dar, que es ese blindaje financiero. Nico, perdón, en todos los casos, lamentablemente, con el tiempo suficiente se produjeron esos desenlaces, que los daños que dejan esas gestiones son de Inmensos. consecuencias de larguísimo plazo, Sí, de claro, muy largo por plazo. supuesto. Es decir, Bueno, vos para en cada recuperar uno los de sus- tejidos sí. industriales, el tejido productivo, el mercado laboral, de todas esas crisis que se provocaron y que tuvieron ese desenlace financiero, te llevó años. Ujú. Y te llevó años de debate parlamentario, y te llevó años de reconstrucción del poder adquisitivo. Es decir, en ningún caso, lamentablemente, llegaron a tiempo esas crisis para atajar esas consecuencias tan dramáticas. No, por supuesto. Esa crisis estallan una vez que todo lo demás ya está volando por el aire. Pero veamos lo que decía ayer Majul sobre la relación entre Milei y Caputo. Déjame que te dé una primera mirada sobre lo que está pasando ahora mismo en el gobierno, en la Casa de Gobierno. Milei, yo creo que se pasó todo el fin de semana ahí, si no hay información en contrario. Estuvo todo el tiempo chateando con el ministro de Economía, Luis Caputo. Dos cosas, una política y otra que tiene que ver con la vida y con la psicología, no con las Pascuas, ¿no? Felices Pascuas para todos. Felices Pascuas. Bueno, la primera, se dan manija entre ellos, se dan manija porque son optimistas y tanto Milei como Caputo dicen que están más cerca de que en marzo nos encontremos con una inflación mucho más cercana al 10 que al 12%. No sé si ese optimismo después lo va a confirmar el INDEC, que Bueno, se dan manija entre ellos, pero lo cierto es que los dólares no aparecen. Yo Bueno, este fin de ese es el semana asunto. hablé con una de las personas que mejor conocen la inserción argentina en el mundo financiero, con los organismos internacionales y demás, y me dijo, no va a estar esa plata. Los 10.000 millones, los 15.000 millones no van a aparecer ahora en el corto plazo, por lo menos no hasta que se resuelva la elección en Estados Unidos, entre otras cosas, y hasta que este gobierno dé señales de tener un mediano plazo, que tampoco es algo que está sucediendo. Repetimos esto, lo contábamos la semana pasada. A esta altura Caputo tiene un plan de 15.000 millones con tres vertientes. 5.000 millones en el Fondo Monetario, No van a aparecer. que es el acuerdo que hizo Macri y que quedó pendiente de ejecución. O sea, no sería un nuevo acuerdo, esto facilitaría la negociación con el fondo.
pero el fondo viene exponiendo condicionamientos muy severos para lo que es el plan Igual motosierra de Milei. ¿No son 11.000 millones los que quedaron pendientes? 5.000 millones de ejecución, 11.000 millones el nominal total, pero la ejecución pendiente, la que ya estaba aprobada y que el gobierno de Alberto Fernández rechazó recibir, por eso son 5.000 millones que ya están adjudicados, digamos. Y Caputo podría contar con eso, pero igual necesita la firma de las autoridades, y las autoridades del fondo estuvieron todas en la Argentina diciendo que el plan no es sustentable. Entonces justifica por qué no le firman los 5.000 millones. Hay 5.000 millones provistos por fondos de inversión extranjeros que están haciendo un negocio de corto plazo extraordinario, con 10% de renta en dólares anuales, o sea, no hay negocio legal, como decimos siempre, que ofrezca esa rentabilidad, como la que ofrece hoy el negocio financiero en la Argentina. Esa plata sí estaría, pero también el que está llevando a cabo esa negociación es BlackRock, y BlackRock le está pidiendo un seguro de salida. Un seguro de salida rápida. Para eso tiene que levantar el cepo. Porque en Caputo 1 ya se quedaron enganchados. Exacto, quedaron enganchados. Entonces, recordemos igual que Milei aseguraba en la campaña que esa guita ya la tenía garantizada. Milei decía que tenía 30.000 millones, estamos hablando de 5. Y hay una tercera vertiente de estos 15.000 millones, los 5.000 millones que faltan, que es la enajenación de bienes públicos. Por ejemplo, la venta de edificios públicos. Se ha mencionado la semana pasada un plan de inversión, entre comillas. Nada que valga eso. Nada, pero en el conjunto, si vos... Sigue la plata, sigue los dólares en el colchón, pero edificio público por 5 No, edificios públicos no, pero sí concesiones. Vos podés entregar concesiones. No, Áreas de explotación de área vaca muerta. Eso sí. Área de explotación de YPF. Ojo, ¿eh? Sí. YPF está revirtiendo operaciones a las provincias. Bueno, Bueno, el otro día fue muy interesante la entrevista de Alejandro Bulgeroni con Feynman. Bueno, entrevista es otra cosa, pero la exposición que hizo Bulgeroni en el de programa Bulgeroni Feynman, sí. con El soliloquio. Eduardo Feynman. Bulgeroni, recordemos, está metido en negocio de hidrocarburo. Contó, cosa que yo no sabía, que se está metiendo en el negocio del litio. Claro, tiene una minera... Blanqueó esa situación. Apretó a los diputados para que sancionen la ley de... La ley bases. La ley bases. ¿Por qué? Porque tiene todo un capítulo vinculado al negocio de hidrocarburos que se resume en una frase que está en la ley que dice: la comercialización de hidrocarburos será libre. Así dice la ley. Es el principal productor privado de hidrocarburos de Argentina. Esa acción, para los que vayan a cargar nafta hoy, Putén, bueno, es el dueño de Axion. Aumentó la nafta además hoy. Hoy aumentó De 4 a 5%. 257% desde que ganó las elecciones Milei. Perdón, aumentó la nafta en 5 meses. Y fue muy interesante la charla de ese hombre con Feynman, porque dejó esa frase de había que salir con dolor de acá. Dolor medio extraño, pues el dolor de otros. A él le va muy bien. Bueno, esta precuela, digamos, empieza a tener consecuencias en las relaciones políticas. Esta semana va a ser muy importante para la relación entre el presidente y los gobernadores. En la entrevista que hizo anoche con Oppenheimer, en la CNN, vuelve a atacar a los gobernadores. Así es. Es raro, si uno lo evalúa con los rasgos de un político tradicional, es raro que entre a una semana clave, yo te diría definitoria en ese vínculo, agrediendo a los gobernadores. Pero porque ¿qué les dice? Para repasar, no sé si tenemos... Lo tenemos. Bueno, vamos a escucharlo ahí. ¿Dirías que fue su mayor logro en estos más de 100 días y su mayor equivocación? Bueno, el mayor logro es haber evitado la hiperinflación. Si yo tuviera que ver algún error, fue en haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta. Porque nosotros cuando presentamos la ley bases, agregamos el capítulo fiscal, básicamente para ayudarlos a resolver un problema. Y los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad y se pusieron a trabajar sobre el capítulo 4 para destrozar las finanzas públicas y la verdad, digamos, romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí, o sea, haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio. Bueno, esta nueva agresión de Milei a los gobernadores se da en la antesala de 2 reuniones, una que viene postergada,
de francos, que también tuvo este fin de semana rumores de renuncia o de despido, Es casi una tradición. que igual. provenían del propio gobierno. Hay un dato ahí de cómo lo erosionan, lo operan a francos casi todas las semanas con su renuncia, pero es el tipo que tiene que salir a negociar con gobernadores que todas las semanas reciben una agresión del presidente, gobernadores que además ya anunciaron, incluidos los Juntos por el Cambio, que van a ir a la justicia por el recorte de las cajas jubilatorias. Ay. Y además, y esto lo agrego como dato, esta semana empiezan a llegar los telegramas de Camesa a las provincias para que las provincias le paguen a Camesa, que es la distribuidora de energía, la deuda que las provincias y sobre todo las cooperativas eléctricas de las provincias y los municipios le deben a Camesa. Ahí hay un conflicto de mucha guita entre el Estado Nacional y las provincias que en términos normales abriría una negociación. Porque las provincias le reclaman caja jubilatoria a Nación y Nación le reclama a las provincias pagos por energía, por provisión de energía. Pero lo que Milei hace en esta entrevista es detonar cualquier posibilidad de todo. negociación. Es que Milei es incapaz de negociar. Yo veo una línea de concordancia, no sé si ustedes coinciden. Hay muchas, pero en esto puntual con Mauricio Macri. ¿Ustedes recuerdan cuál es el principal reproche o uno de los principales reproches que se hacía a sí mismo Mauricio Macri en su gestión? El gradualismo. Más allá de la cuestión del gradualismo, la velocidad del ajuste. Haber confiado en los gobernadores peronistas. Haber dicho, haberse fiado de la política. Él permanentemente decía, mi gran error fueron los Mazot, los Monzó, fue haber delegado la gestión política en tipos de la política, es decir, en el peronismo. Es un poco deshonesto porque después eligió a Pichetto de compañero de fórmula también, ¿no? Sí, no eligió con el rol que uno le asigna históricamente, salvo en algunas honrosas excepciones, a las vicepresidencias, uno podría hasta pensar que es lógico, pero digo, lo que está diciendo Javier Milei en este caso es, bueno, yo fui... intenté hacer política y me equivoqué con los gobernadores. Mauricio Macri decía, yo intenté hacer un abordaje político de mi gestión y me equivoqué. ¿Qué es lo que trasuntan ambas declaraciones? Desde mi punto de vista es, la política está mal. Sí, claro. Javier Milei lo dice mucho más desembosadamente y lo ha dicho desde que empezó su gestión, pero digamos, trasunta lo mismo. Es, ¿qué sentido tiene tratar de discutir, tratar de llegar a acuerdos, tratar de negociar, si lo único que resulta en este país es el plan que tengo yo en la cabeza? Agrego un dato más a lo que comentaba Adrián. Después de la reunión que tuvieron con francos el martes pasado los gobernadores del Norte Grande, y que inmediatamente además ellos salieron de la reunión con una impresión y se enteraron que Milei a la misma hora estaba diciendo que no pensaba poner un peso en obra pública, cuando se había estado hablando durante más de 2 horas De eso mismo. de eso mismo, empezaron a construir su propio documento de 10 puntos como para tener una contrapartida al Pacto de Mayo. Durante la última semana se incorporaron a esas conversaciones los gobernadores patagónicos también, con lo cual ahí ya hay 10 del norte, 6 del sur, son 16 gobernadores. Se descuenta que Axel Kicillof y el pampeano Sergio Gilioto también estarían sumándose a esa conversación. Entonces se está armando ya digamos, un bloque desde los gobernadores para empezar ya no a correr atrás de la agenda que propone Milei, sino a proponer una agenda en sus propios términos, Sí, que obviamente es limitada porque cada provincia tiene sus propias negociaciones en paralelo, porque las agendas son muy distintas. Nico, pero pongo ese matiz porque la verdad si uno sigue con atención a Yar Llora, bueno, a a Puyaro, eso iba. son muy sinuosos en su relación con el Estado A eso Nacional. iba. El punto ahí, ¿quiénes faltan en ese relato? Bueno, los gobernadores del centro del país, Yerllora, Puyaro, el de San Juan, el de San Luis y demás. Pero además, digo, más allá de eso, los ojos se vuelven a posar en el Congreso. Los ojos se vuelven a posar en un Congreso que debería estar retomando sus actividades esta semana. Hay varias comisiones que van a sesionar esta semana y se espera que la semana que viene ¿Cuándo haya tratan el sesión. DNU? Bueno, ahí está el O punto. se piensan que se cayó por lo de senadores. Avísenle que no, que está vigente el DNU. Ahí está el punto. Si uno mira el poroteo hoy, Sí. el DNU ya tiene 128 votos en contra. Uno menos que los necesarios Para sesionar. para sesionar y para rechazarlo. Son 99 de Unión por la Patria, 5 del Frente de Izquierda, 11 por lo menos, 11 del radicalismo, algunos de Lustó, otros de Manes. Están los 6 votos de la coalición cívica, está el voto de Natalia de la Sota, está el voto de Stolbizer, los 2 votos del Partido Socialista y los 2 votos de Santa Cruz. Ahí hay 127. Ayer, Paulón, uno de los diputados socialistas,
dijo que la posición mayoritaria del interbloque que encabeza Pichetto era por el rechazo. Yo en la cuenta que hice recién hay 10 y en el bloque que encabeza Pichetto son 21, con lo cual habría por lo menos un voto más que yo no estoy contando y que Paulón, que los conoce más, sí. Con lo cual ahí llegamos a 128. Si los gobernadores que están armando este documento, donde por ejemplo está Beretilnec de Río Negro o Figueroa de Neuquén, mandan a los diputados que le responden a votar en contra del DNU, el DNU se cae. Si Puyaro o Yarlora, que tienen, en el caso de Puyaro, un voto en el que le responde directamente en la Cámara de Diputados, en el caso de Yarlora son 3 o 4, depende de cómo se haga la cuenta, mandan a sus diputados a votar en contra del DNU se cae. Es decir, está pendiendo de un hilo en este momento el DNU. Pero el tema es que esto se arregla con guita, Nico. Pero el tema es que el gobierno una y otra vez los manda a negociar, manda francos a negociar guita y después sale Milei a decir Sí, no hay pero guita. Tenés un ejemplo en el que el gobierno sí puso guita arriba de la mesa para negociar un respaldo, que fue el del caso de Jaldo, que sirvió como ejemplo para el resto de los gobernadores que en muchos casos aspiran a tener ese trato. ¿Recuerdan cuando fue el episodio? Estoy hablando de guita institucional, para que no se me malentienda, ¿no? No estoy hablando de nada. De una valija. Exactamente. Estoy hablando de el acceso discrecional. Igual, ¿Eh? Yo no lo descartaría igual. No, no lo descarto, pero en este caso estoy hablando de eso. Aclaro de qué estoy hablando ahora. Ah, ok. Digamos, en el caso de Jaldo, lo que pasó, y eso fue lo que provocó en su momento el cruce con Ignacio Torres, es que le otorgaron desde el Estado Nacional un beneficio financiero, que era la renegociación de deuda que tenía el Estado provincial, que a Torres no se le otorgaba. Solo esa diferencia administrativa entre uno y otro implicaba tener más recursos presupuestarios para Tucumán y menos para Chubut. El Estado Nacional tiene mucho poder a sola firma. Por eso el famoso usar la lapicera que se puso de moda durante el gobierno de Alberto. Porque con la lapicera se puede hacer y deshacer muchas cosas en términos de relaciones políticas y sobre todo en términos de presupuesto. Presupuestos que están todos muy acotados en las provincias. Esta discusión sobre las cajas jubilatorias involucra 13 provincias. Hay 13 provincias que no están recibiendo desde diciembre recursos para pagar jubilaciones. Esas cajas jubilatorias están siendo compensadas con presupuestos provinciales. Algunas provincias, en el caso de Formosa, garantiza, porque hizo bien las cuentas de la provincia, y garantiza pagar a los jubilados de la provincia con sus propios recursos durante un periodo determinado de tiempo. Porque aparte estamos hablando de flujo, estamos hablando de guita que tendría que llegar todos los meses y no llega. Y se está cayendo la recaudación como un piano, producto de la crisis de la actividad. Entonces, hay una caída del 28% de recaudación en IVA. Bueno, todo eso impacta en coparticipaciones y que las provincias están frente a una tormenta perfecta. No reciben la posibilidad de refinanciar en algunos casos, en otros sí, Jaldo la recibió, Torres no, de refinanciar sus propias deudas intranacionales. No reciben recursos discrecionales, entre comillas, que estaban comprometidos por el pacto fiscal, por la caja jubilatoria, y no reciben coparticipación porque se cae la recaudación. Y con eso que no reciben tienen que afrontar obra y tienen que afrontar sueldos. Todo eso es cierto, y es cierto que eso los hace muy dependientes del gobierno nacional. Ahora, si se paran de manos, tal vez no. Es que ese es el punto. Pero no es La situación actual hace que si el gobierno nacional no deja contentos a todos, y para eso tendría que dar un vuelco de 180 grados en su actitud hacia el reparto financiero que ha tenido en estos meses, y que Milei cada vez que habla dice no nos vamos a mover un ápice de esta posición, hasta puede ser peor, porque cuando en esta situación vos le das a un gobernador y no le das a otro, ese otro se enoja más todavía. Entonces, yo insisto, yo creo que vamos a tener novedades. Valdés está esperando que le toque la sortija, por ejemplo. Valdés no está esperando, porque esperar es está trabajando casi para que pasiva. Se poniéndose saltando así a decir, denme la sortija, por favor. La sortija te tenés que estirar, ¿no? Sí. Pues se está estirando del caballito para que le toque la sortija. Sí, con una Valdés, particularidad. el de Corrientes. Con una particularidad. Corrientes elige gobernador el año que viene. Está cambiado con respecto al calendario nacional. Valdés le está ofreciendo. Y tiene dos grandes desafíos. Uno es que Milei, si le va bien, le ponga un candidato libertario y lo joda con eso. Pero el otro, el que más le preocupa, es que el que fue su jefe político, Ricardo Colombi, que ahora está en una posición muy distinta desde lo político, ya está armando para
combatir con él, competir con él en la interna radical y robarle la Por gobernación. eso Valdés le ofrece al gobierno fracturar el radicalismo. Bueno, pero ¿le sirve al gobierno fracturar el radicalismo o el gobierno Sí. necesita en el Congreso tener a todo el radicalismo de su lado para bloquear las distintas iniciativas que pueden llegar a salir del El propio Congreso? Milei contribuye con la fractura, porque el propio Milei diferencia a Lustó de otros, digamos. O sea, me parece que más allá de lo que le sirve o no a Lustó, bueno, a Lustó y a Milei, pues Lustó también hace sus cálculos, Valdés propone en una negociación Estado-Estado, provincial con Nación, determinados beneficios a Nación. Si Nación se los acepta, le puede tocar la sortija que le tocó a Jaldo. Y ahí va sumando. Yarlora está también. Depende del día. No Hoy llega no al sé qué le llanto, toca. no llega al llanto como de Loredo, pero también se desespera por colaborar. El tema es que no lo dejan. Igual, yo creo que cualquier dirigente político que entre en este nivel de rosca y no se meta con los temas importantes de hoy va a quedar totalmente afuera, ¿eh? Todos, radicales, peronistas, kirchneristas, La Libertad Avanza, todos. Como, si hoy no te metes con los aumentos, la factura de gas, con que no hay repelente, todo esto, yo entiendo que esto existe. Yo y estoy de está ahí acuerdo. atrás, Ahora, pero- un gobernador tiene como Sí. prioridad absoluta de su vida, ¿no? De Su gestión. ventanilla. No, pagar los sueldos, Ari. por pagar eso. los No, sueldos. lo que digo yo es la doméstica. Claro. Porque de lo que vos estás hablando, Ari, es muy probable que tenga mucho más que ver con la deriva nacional. Es decir, todos podríamos decir, bueno, que no avance el DNU, que no se carguen a las empresas públicas. Las empresas públicas son una preocupación metropolitana centralmente, salvo, bueno, las áreas de concesión de YPF, etcétera, etcétera. Pero digo, eso de última puede ser parte de una negociación mano a mano con el gobernador de turno, donde el gobernador va a tener mayores herramientas. Pero en líneas generales, las consecuencias dramáticas del DNU tienen un derramamiento federal que justamente despega a los gobernadores de esa consecuencia Los inmediata. despidos, el mirá, punto- los 20.000 despidos del Estado del fin de semana impactan en gran medida sobre la actividad económica de las provincias. Sí, claro. Porque la gran mayoría de los despidos no ocurrieron en el área metropolitana. La gran mayoría de los despidos, mira, en un rato, paso el chivo, vamos a hablar con una trabajadora de Parques Nacionales que fue despedida. Casi el 25% de la plantilla de Parques Nacionales fueron despedidos. Ninguno trabaja en el área metropolitana. Bueno, Todo cuando eso es hablábamos actividad de económica que se resiente. El Instituto de En las Agricultura provincias. Familiar lo que hicieron fue desarmar cada oficina en la Exactamente. provincia. Después, los 50 que laburan en una oficina en el microcentro, en todo caso siguen laburando. El punto de quiebre para mí va a ser el día que los gobernadores se den cuenta de que para pagar los sueldos les sirve más abroquelarse entre ellos, imponerle a Milei una gobernabilidad distinta que la que él propone, que tratar de seguir al loco en una carrera que no lleva absolutamente a ningún lado. Porque, por ejemplo, si todos los gobernadores se pusieran de acuerdo, el Congreso puede sancionar todavía el presupuesto 2024. Que tiene estado parlamentario y que obligaría a actualizar todas las partidas que Milei no quiere actualizar. Perdón, Es muy el import- Parlamento no puede avanzar sobre una fórmula propia de movilidad jubilatoria. También podría Que, serlo. de hecho, hasta la semana pasada, hasta que el gobierno emitió un DNU, hasta la semana pasada, era una posibilidad muy, muy ¿Quién palpable. voltea esa sesión? Es muy interesante esto que estás contando. Pues esa sesión estaba convocada Sí. y no se reunió el número. ¿Quién la voltea? Yarlora y el clima. Una conjunción de ambas cuestiones. Yo digo, el detalle de los gobernadores que están preocupados por la propia, y no lo estoy criticando, estoy diciendo, Así funciona. así funciona. En algunos casos, esa preocupación por la propia, más la tentación de que le puede tocar la sortija, más la idea que tienen algunos gobernadores, porque aparte están muy influenciados por sus distritos. A ver, Puyar y Yarlora gobiernan distritos donde ganó Milei. Entonces, comparten votantes con Milei. Su propia sustentabilidad política, en términos electorales, está compartida con Milei. Sí. Hasta que Tienen no que- pueden pagar sueldos. Hasta que no pero puedan perdón, pagar sueldos. Perdón, una cosa, lo que pasa es que con un ojo están mirando el Excel de los salarios, pero con otra me parece que también están mirando las encuestas. Y las Ese es un encuestas no son, no reflejan el dramatismo de la situación social que está produciendo el gobierno. Igual para mí los están Probablemente mirando mal. Hay que ver hasta dónde esas encuestas son confiables, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son la herramienta Vos que decís, hoy no que están tiene la todavía política a mano. seguros de si Milei está en baja o está en alza o se sostiene, entonces ellos que comparten votante con Milei no saben cómo Es que, actuar. Adrián, en cualquier caso... ¿Y si lo hacen en función de sus convicciones? Bueno, vos también. No, Adrián, no sé, digo, en tiro cualquier como- caso, y si lo hacen en función de la lo que creen, dimensión, pero digo, la dimensión, Axel hace eso. la dimensión de esta catástrofe social y económica que está produciendo
se está haciendo con un nivel probablemente inédito de aceptación popular. Porque ponele que sean Yo tengo mis manipuladas. dudas sobre eso. Ponele que sean manipuladas las encuestas, ¿hasta qué punto pero pueden no ser por manipuladas? eso, Es decir, el tipo tendría que tener el 5% de imagen positiva. Pero lo Y no lo votaron hace tiene. menos de 4 meses. Ah, bueno. La gente Por eso- tarda en asumir Pero también. en esa tardanza, en ese gap de tiempo que tiene Javier Milei entre que se produce el daño y la gente se convence de que ese daño va a ser irreversible, es donde también Milei, desde mi punto de vista, que será un loco, pero evidentemente Boludo no es. tiene asesores, asumirá que se está produciendo la estabilidad económica de la cual sobre la cual él quiere pivotear. Sí, igual para Una mí. estabilidad económica a un costo social, a un costo laboral, a un costo de unas dimensiones que probablemente no hemos visto, pero de última, ¿cuántos años sobrevivió políticamente Carlos Menem a partir de una estabilidad económica de los precios? No, más vale, pero para mí hay una mala lectura de las encuestas, más allá de confiar o no en lo que dicen. Cuando uno piensa que tener 48, 50 o 51% de aprobación en el cuarto mes de gobierno es un buen número, cuando en general todos los presidentes a esta altura de su gobierno están en 60, 65, 70. Entonces, ojo Bueno, con muchos eso. de ellos haciendo Ojo esfuerzos con para... eso. Digo, muchos de ellos haciendo esfuerzos para sostener ese número, mostrándose, convalidando el contrato electoral. Por eso. Es decir, acá Javier Milei está convalidando los peores aspectos de su contrato electoral que tienen que ver con la motosierra, la licuadora, todo junto. Y te pregunto, porque hablamos de los gobernadores, que es uno de los polos de donde debería haber un freno a esto. ¿Y el sindicalismo en qué anda? Calma, chicha. A ver, por supuesto, si vos hablás con Rodolfo Aguiar de ATE, con el Tano Catalano de ATE, si hablás con los sindicatos del sector público de cada una de las áreas afectadas, te van a decir, se viene la hecatombe. No es el sentir generalizado en la CGT. ¿Y a dónde está la clave? Ya lo hablamos acá, en el DNU. En la medida en que el capítulo laboral del DNU no esté operativo, vos vas a tener muy probablemente un sendero de tranquilidad y negociación. Podría ser tensa o menos tensa, pero va a ser una negociación o la posibilidad de diálogo todavía no explorada por parte de Milei con el sindicalismo tradicional, el sindicalismo más masivo. Cuando yo hablo de sindicalismo más tradicional y masivo, me refiero en líneas generales a la CGT, porque prácticamente los gobiernos, sobre todo los de este signo político, desdeñan cualquier otra central que no tenga que ver con la CGT. Digamos, el sindicalismo para los gobiernos de derecha es pura y exclusivamente la CGT. Y dentro de la CGT no está viendo también, digamos, una discusión donde están quedando de un lado lo que es ESMATA, lo que es UOM, camioneros, algún otro gremio de servicios, y del otro lado, como siempre, los gordos, los independientes. Para serte muy franco, yo no le asignaría demasiada expectativa a esta idea de, como hemos visto en algunos momentos, la CGT y la CGT disidente, la CGT y el MTA, la CGT de los argentinos versus la CGT. Bueno, ese escenario no está y te lo grafico muy fácilmente. Vos recién hablaste de un ala que es la tradicional, que es la cuerdista, la dialoguista por definición, que son los gordos, los independientes, los Daer, los Hueso Campo, los Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, etcétera, etcétera. Que básicamente ahí hay una unicidad de criterio que es no rompamos nada hasta que no sea obligatorio romper. Y, repito, en la medida en que el DNU, el capítulo laboral, que es la estructura fundamental de daño de la estructura del sindicalismo como modelo en Argentina, no esté operativo. Y vos lo contraponías con camioneros, mecánicos, etcétera, etcétera. Ahí hay algo que me parece que es fundamental recordar permanentemente. Camioneros no lo conduce Pablo Moyano. No totalmente, por lo menos. Camioneros lo conduce Hugo Moyano. Y no son estrictamente lo mismo Pablo Moyano y Hugo Moyano, ni muchísimo menos. Camioneros, mecánicos, no lo conduce formal y estrictamente Mario Paco Manrique. Ni exclusivamente, ni mucho menos. Lo conduce a Ricardo Piñanelli, que no son ni siquiera lo mismo. Pueden tener... el reparto de roles que se encontró en esos sindicatos es muy astuto. Ahora, Mariano, el otro día me comentaban... Perdón, y te cierro con esto. Sí. Cuando vos vas a preguntarle, bueno, ¿cuál es la línea? Como tuvo en su momento el Frente Sindical, que lo tenía Pablo Moyano, ese Frente Sindical, esas expresiones,
tenían un límite cuando tenían que preguntarle, bueno, ¿y qué opina Hugo sobre esto? Y vos lo veías a Hugo Moyano, no reunido con, el ejemplo más Sí. burdo y más brutal de esto es, hay varias 62 organizaciones. En la previa de la campaña renacen las 62 organizaciones que son los brazos políticos. Pablo iba a las 62 organizaciones que habían armado dentro del Frente Sindical. Hugo iba a otra. Hugo iba a las 62 organizaciones que viajó con Jorge Triaca a Europa. Y no es un dato menor. Es decir, tiene que ver con de qué manera se hace política dentro de los sindicatos, de qué manera se gestiona. Y ahí es clave saber, desde mi punto de vista, que el daño, cuando empiezan el sindicalismo a entender que el daño es irreparable, es el DNU. No es el deterioro económico general, es el derecho colectivo, no el derecho individual. Bueno, pero ahí la entre comillas, batalla cultural que se propone dar el gobierno justamente para partir este frente es la reforma sindical, que no es la reforma laboral. O sea, van a tratar de escindir reforma laboral de la reforma sindical. Lo que van a tratar de hacer en el gobierno, de hecho ya lo hacen, es juntar voluntades de la oposición dialoguista diciendo que quienes se opongan a la reforma laboral estarán defendiendo los privilegios sindicales. O sea, asociando esas dos reformas, el gobierno va a buscar asociar las dos reformas para captar votos que no tiene. ¿Tenemos la certeza de que eso esté en trámite, de No, que haya un real interés? bueno, yo recuerdo a Javier Milei diciendo, en la ley base a mí que reelijan indefinidamente los dirigentes sindicales Sí, no me pero- molesta. pero- lo El más 1 de mínimo. mayo anunció que iba a mandar un proyecto de ley. No, en y ese la sentido. reforma sindical estaba contenida en la ley base, después se quitó. Así que coincido con lo que vos decís, que es una negociación en trámite. Pero en términos de discurso público, de narrativa, se busca instalar la idea de que la reforma laboral es sinónimo de reforma sindical y que están las dos cosas asociadas. Yo creo que a Techín le interesa más la reforma laboral que la reforma sindical. La verdad, porque se siente... Nunca tuvo problemas con su Exactamente. dirigencia. De hecho, digamos, si me apurás un poco, para Techín era más amable Caló que Furlan. Pero sigue siendo más amable Furlan que Pablo González, que es el dirigente que tiene en Villa No, Constitución. y aparte Techín no trata solamente con Furlan, trata con Gerardo Martínez porque tiene una división de construcción, trata con otros gremios. Ahora, Simra, sí. por ejemplo, ahora, me decían esto, ante este escenario donde hay sindicatos que van seguramente a charlar con los dueños del gobierno, Techín y compañía, para evitar una reforma sindical. Moyano crece, corregime si no es así, ¿Cuál? Moyano, Camioneros, perdón. Camioneros crece como gremio en los 90. Era un gremio chiquito, Camioneros. Llega a los 90 siendo un gremio chico. Y empieza a crecer en los 90 al calor de la oposición que se empieza a construir contra el gobierno de Menem. Y con el desarme del sistema ferroviario Bueno, argentino. lo que hace Moyano es engordar su gremio en disputa con otros gremios, los famosos encuadramientos, disputa de encuadramiento sindical que tuvo muy fuerte Moyano en los 90 Sí, eso con Néstor, en y realidad. después en los 2000 con comercio, Cavalieri, con carga y bancarios. descarga. Sí, sí. Bueno, Aguas gaseosas. la experiencia Moyano podría repetirse en esta etapa, es decir, que surjan dirigentes sindicales como surgió Moyano en los 90 al calor de la oposición del gobierno. ¿Podría darse ese fenómeno? Porque ahí hay un elemento que el gobierno no puede manejar y que la dirigencia Bueno, creo que es un política poco en su lo que conjunto decía no puede Ari, manejar. lo que decía Ari hay recién. quienes se estén postulando. Ahí mi pregunta Creo- sería, ¿hay voluntad política Bueno, de, la claro. dirigencia sindical o hay una preocupación central por mantener la estructura? Porque Moyano Pero crece creo- con el Porque frenapo. vos lo que no podés hacer en un punto es, o lo que es muy difícil hacer, es crecer políticamente mientras tu gremio se está rompiendo. Y eso, Moyano, ¿por qué le resultó? Porque Moyano crecía políticamente a la par que su gremio crecía sindicalmente, Claro. pero en un escenario de ruptura vos tendrías que ver, en todo caso, quiénes son los beneficiarios de este esquema. En general, si igual- existen beneficiarios de este esquema, van a poder trabajar políticamente, siendo que hay sectores como los independientes, los gordos, los que decíamos recién, que siempre desdeñaron la participación política.
Correcto. Entiendo igual que la experiencia lo que indica es que cuando surgen estas figuras, que lo asocio a lo que decía Ari, digamos, ¿no? La oportunidad para que dirigentes políticos se embanderen en estas cuestiones, son de gremios que o son pequeños o que están en un momento de retracción. El propio Moyano a principios de los 90, Ubaldini en los 80, digamos. Pero Ubaldini conducía la CGT. Ubaldini es una Está bien, construcción pero- distinta, digamos. pero digo- Era un tapado que suponían que lo iban a utilizar. Creo que no habría que buscar, si es que existe esa figura, entre los que hoy están en la primera plana, sino pensar si hay alguno en la Por eso segunda o pregunto. tercera línea Igual la que pueda pregunta- dar un paso al frente igual- aprovechando esta coyuntura. Para mí la pregunta que es pertinente también tiene una respuesta inmediata, si querés, en el antecedente inmediato, que es, bueno, ¿cómo actuó el sindicalismo organizado, cómo actuó la CGT en los primeros 100 días de Javier Milei? Presionó, activó... Hizo dos actos importantes. Hizo dos actos importantísimos. Anticipó un paro cuando nadie lo esperaba, cuando nadie esperaba el paro del 24 de enero, lo largó, es decir, se puso la CGT más a la izquierda que uno podía Y imaginar. después se fundó la Y bandolina. cuando logró su objetivo central, que fue poner en el freezer el DNU, se retiró de la escena. Incluso cuando muchos cuestionábamos y preguntábamos, bueno, en este desbande de la oposición, en esta ausencia, en esta anomia del peronismo, ¿qué rol está ocupando la CGT? Y vos le preguntás a cualquiera de los dirigentes, al más expuesto en ese plan de lucha, a donde parecía que se iba a poner al frente de la resistencia, la CGT, nadie quería agarrar ese bastón de mariscal. Nadie que decía, ahí hay- esto no es momento para que los dirigentes asuman ninguna responsabilidad extra que proteger su gremio. Es que ahí hay un tema, vos recién describías cómo funciona un poco. Yo creo que Milei, entre otras cosas, ganó y va ganando porque en todos los otros espacios lo único que prima es el personaje negociador. Este personaje que vos mostraste recién de, bueno, voy a una reunión, pero voy a otra y negocio y estoy por atrás. Y eso va a hacer caer a sindicalistas, va a hacer caer a dirigentes políticos, va a hacer caer a dirigentes sociales. Yo creo que el que no lo entienda se va a quedar afuera de la historia. El problema es que se queda afuera de la historia en términos individuales y el país se hunde. Hay toda una camada por eso yo una vez en un pase decía, yo en el balotaje me parecía más a Milei que a Massa. Pues Massa personificaba eso, un tipo que podía estar un día en el peronismo, otro día en el macrismo, otro día armar su partido, otro día volver. Y hay una serie de dirigentes sindicales que representan un poco eso también. Yo recuerdo las reuniones secretas de Héctor Daer en Olivos con Macri. Secretas porque no las informaban y nosotros las encontramos en los registros. Lo recuerdo votándole el blanqueo a Macri. Y lo recuerdo en pandemia acordando con las empresas que pagaran el 70% de los sueldos. ¿Y vos viste que lo castigarán? No. Entonces, pero... Perdón, ¿vos viste que lo castigaran en Sanidad o en la CGT? No. Por eso digo. No. por eso digo. Y ese es el gran problema que tenemos, que cuando necesitamos que el sindicalismo se ponga al frente, tenés unos tipos absolutamente deslegitimados porque no se sabe dónde están. No, ¿cómo deslegitimados? No, legitimados para lograr algo para las mayorías. Ah, bueno. Para eso. Para tu conceptualización. Para mí que tenés razón, para mí- tu conceptualización de lo que es la legitimación, probablemente sean. Y sobre todo, dirigentes, sobre pero todo digo, que no les tiene van a miedo, ele- o sea, el poder no les tiene Mirá, miedo. yo te doy el ejemplo sí. de deslegitimación más claro que tengo, del que tengo memoria en los últimos años dentro del sindicalismo, que es un tema que recurrentemente trabajo. En un congreso de la Unión Obrera Metalúrgica, en el momento donde la UOM estaba volcada a la campaña de Florencio Randazzo, se hizo una votación entre los delegados. Fue abrumadora la votación a favor de Cristina. Sí. Y Randazzo salió tercero, cuarto, un desastre. Ese dirigente, Antonio Caló, el que hizo esa votación, el que tenía ese direccionamiento político, en la siguiente vuelta lo volaron. Lo rajaron con todas las de la ley. Valiéndose de la estructura previa, etcétera, etcétera, se hizo un teje-maneje entre dirigentes. Estaba ahí, bueno, por supuesto, Abel Furlan, que es el que surge como líder, pero estaba Naldo Brunelli, digamos, lo más tradicional, lo más granado de la UOM, le dijo, ¿sabes qué? Hasta acá llegaste. El tipo no leyó que era un momento político distinto. Ahora, a mí me parece que no es el mismo caso, sí es un caso a tener en cuenta, pero no es el mismo caso de aquellos que, a caballo de esa negociación constante, porque de última... Andrés Rodríguez sigue siendo ese tipo que
no te va a insultar a nadie, no va a vituperar a un dirigente, no va a decir nada, no te va a anunciar un paro por más que se lo dé vuelta y lo sacudas. No te va a anunciar un paro porque no te lo va a anunciar a vos y probablemente no lo haga. Ahora, esos dirigentes son validados. Y Andrés Rodríguez lidera no un dirigente minoritario del sector público, lidera el sindicato mayoritario del sector público. Quiero decir, nosotros podemos asimilar que determinadas reivindicaciones no están llegando, que determinados lineamientos políticos son favorables, le hacen el favor a Javier Milei o lo que quieras, pero a la hora de revalidar dentro de sus espacios, a ver, es muy difícil un tipo que quiera ser gobernador abandonando su intendencia, su comuna. Son cada vez más chicos igual, ¿no? Esos espacios. Pues digo, partamos de la base de que... Se reduce el mercado laboral, se reduce el ingreso. No, por eso, pero de los que tienen laburo, la mitad no está registrado, por lo cual no está sindicalizado. Y dentro de los registrados es bajo el nivel de sindicalización en la Argentina. Es bajo, la última vez que yo vi era del 20%. Claro, pero esos son procesos vitales también. Es decir, vos podés decir, de acá a 20 años te vas a quedar sin sindicato. Sí, bueno, pero tiene 75 años el tipo el que se lo está diciendo. Pero ahí, yo vuelvo un poquito a la realpolitik. Y vuelvo a la idea de que muchas de estas negociaciones incluyen dinero, digamos. Cuando el gobierno propone las reformas que involucran sindicatos / derechos laborales, involucra el tema de obras sociales. O sea, hay 4 reformas que el gobierno plantea como estructural que involucra la relación de los trabajadores con sus representantes, los derechos laborales y la propia existencia de esa representación sindical tal como la conocemos. Bueno, una de esas reformas es el financiamiento de obras sociales y el financiamiento sindical. Pero están asociados, estaban en la misma norma. En esa negociación, entiendo yo, porque eso se discutió, se tiró a la leonera y después se retiró. En esa negociación, en el marco de la desregulación de los precios de las prepagas, se inocula un elemento que para las obras sociales y para los sindicatos no está malo, que es que las prepagas tengan que pagar, los afiliados a las prepagas tengan que pagar un plus de aporte que se coparticipa entre todo el sistema. El aporte al Fondo Solidario de Redistribución. Exactamente. Entonces, lamentada reforma para castigar a las obras sociales, etcétera, etcétera, termina siendo inocua en el 90% para las obras sociales y perjudicial para las prepagas. Para las prepagas. Por eso salió en su momento el jefe de la prepaga a ponerle el grito en el cielo cuando venían aumentando las prepagas de manera espeluznante y uno no entendía muy bien por qué puteaban. Siguen aumentando y de manera siguen aumentando de manera Igual espeluznante. hay una cuestión que Por termina el DNU. siendo... Claro, pero por eso digo, yo lo que digo es, vos fíjate que nosotros, ciudadanos del montón, lo que vemos es, a las prepagas que aumentan, sufrimos eso si es que tenemos un aporte a empresas prepagas. Vemos que eso se supone que se hace para liberalizar el mercado en perjuicio de las obras sociales. Pero las obras sociales no putean tanto. ¿Por qué no putean tanto? Porque en el sistema que se terminó armando, las obras sociales terminan siendo compensadas. Entonces, eso es obra de la negociación. ¿De la negociación de quiénes? De aquellos que, como vos calificabas, tienen menos legitimidad pública para el público en general. Los Centauro Rodríguez, los que son más amables en la negociación. No, seguramente Entonces, van a seguir siendo dueños de su kiosquito. Lo que yo esperaría es que la dirigencia sindical esté a la altura de este momento histórico. Siempre cito, yo lo vuelvo a recomendar el libro, vos lo habrás leído, Conocer a Perón, que todo gira en torno al regreso de Perón y a ver qué hacía Rucci. Y cuando estaban negociando con una dictadura, no con Milei. Y cuando la dictadura no hacía lo que les decía, Rucci decía, te paro el país. Y retrocedían, porque le creían que les iba a parar el país. Hoy de verdad, anuncian un paro general como el que hubo, que a mí me pareció genial, pero no se paró el país el día del paro general. Y además fue un día y después la vida siguió y todo siguió más o menos igual. Pero bastó para que fuera una señal política para que aquellos que quizás estaban en duda le dieran vuelta la cara al gobierno en esa negociación
por el DNU e incluso por la ley No, ómnibus. pero el DNU sigue vigente y la ley ómnibus El se apartado de la cayó. reforma laboral no. Eh, O sea, lo que. No, yo- el apartado de la reforma laboral está suspendido judicialmente. Sí, sí. Sigue vigente hasta que la Corte Suprema se levante. Esta semana no Y creo esa, que esa tenga es la sesión. negociación donde no estás viendo a la CGT, están en el Congreso en este momento. Sí, Es decir, pero- Congreso, por en los eso digo, tribunales, en los esa, despachos esa del gobierno. falta de legitimidad, si querés, callejera, la CGT la ejecuta en otros ámbitos de Palacio. Ahí Ah, sí, 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 sí. Se ha va transformado permanentemente. como Es una un parte ámbito de gestión. como buena parte de la política argentina, la representación sindical también se ha transformado en un elemento de palacio. El tema es que esa ruptura entre sociedad y representantes es lo que se manifestó con el triunfo de Milei, entre otras cosas. Ahora, puede Ese gustarnos. es un problema, digo, ¿eh? puede gustarnos o no, y claramente uno. Yo siempre pasan los años y sigo recordando a un viejo laboralista que estuvo en el Cordobazo y que todavía está en actividad, que siempre habla de un sindicalismo de pan y manteca, que va y negocia paritaria, ve la inflación, la negocia, ve los fondos de la obra social y lo negocia. Y punto. No hay transformación, no hay una apuesta a una sociedad mejor, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que a mí me parece que le asiste y tiene lógica cuando la hacen los dirigentes sindicales es, ¿y la política dónde está? Nosotros, sí, somos entreguistas, somos dialoguistas, somos agachados, díganos lo que quieran, pero ¿y la política, que es la que en teoría debería hoy estar parada de manos respecto de Javier Milei, rompiéndolo permanentemente, dañando su base de sustentación, dónde está? Porque nosotros, que ya hicimos un paro, ¿qué más tenemos que hacer? Digo, no estoy comprando ese criterio, estoy diciendo que me parece que algo de razón le asiste cuando hay un nivel importante de desbalanceo entre las herramientas y las ejecuciones de esas herramientas que utiliza el sindicalismo y las herramientas y la ejecución de esas herramientas que hace la política. Es que el déficit de representación creo que es generalizado, que no responde a un solo campo. El ejemplo perfecto fue, como decía Adrián, la elección donde gana Milei a pesar de que salieron los clubes de fútbol a decir que estaban en contra, las asociaciones profesionales a decir que estaban en contra, los partidos políticos Todos los sindicatos. a decir que estaban en contra, la sociedad rural salió a decir que estaba en contra y ganó igual y por un amplio ¿A quién? margen. ¿A quién? ¿A quién qué? ¿A quién le ganó? A Unión por la Patria, al peronismo. A Massa. A Massa, sí, Sí, que el candidato representaba- a todo el peronismo. No, pero que representaba. ¿Cómo que representaba? Sí, ¿Qué representaba? a la superestructura del espacio. O sea, ¿qué representaba Massa? No sé qué querés que te Todo lo que, conteste, no, bueno, conteste. todo lo que estamos diciendo. Un tipo que puede estar en cualquier lado y que te entregó un país con 140% de inflación anual. Sí, que eligió O sea, todo el peronismo. Igual creo que ya ha llegado a ese punto. No sé si todo. ¿Cómo no? No sé si todo. Toda la superestructura. Yo toda la no vi el superestructura- Congreso del Peronismo donde se eligió a Massa presidente. ¿Eh? Pero, ¿Sucedió está eso? bien, pero Igual, digo, si hubiese visto el último congreso, probablemente lo Podría hubiese haber sido aprobado peor, por el último pero congreso. existió la instancia donde se definió. Pero existe la instancia, de nuevo, ahí, Bueno, vos es que hay, igual, hay algo que también, perdón con esto, hay algo que también me parece que atraviesa esta Yo hablo con noción mucha del gente que no sindicalismo, es eligió a Massa, así la como no eligió a Alberto. La sobreestimación, y lo lamento en el alma, la sobreestimación del término las bases. ¿Viste cuando se hablaba de... No, las bases no, pero la es con la cabeza dirigencia, de los te digo. dirigentes o la dirigencia de los... Bueno, hay una sobreestimación, y creo que es el elemento de presión que utilizan los dirigentes cuando van a una negociación, dicen, no, las bases me lo están pidiendo, pero hay una sobreestimación, lamentablemente, porque en líneas generales, las negociaciones son de Palacio, las negociaciones son los cierres, y los cierres, la Siempre fueron así. alternativa electoral de Sí. Unión por la Patria, la resolvieron. La única vez que no fue así fue Menem, el candidato del peronismo. Pero digo, más allá de eso, son dos tesis contrapuestas. O hay una gran crisis de representación o se perdió porque el candidato no era bueno. Me parece que no pueden ser las dos yo cosas creo- al mismo tiempo. ¿Por qué O no? en todo caso podemos decir que el candidato no era bueno porque ya se venía de una gran crisis de representación anterior. No, ¿por qué no? Son las dos cosas. Venís de una crisis, tuviste una gestión económica pésima y pusiste al tipo que representaba todo eso. Y no era bastante difícil ganar. Igual, habiendo un contrafáctico, Para mí el problema era bastante más profundo que el candidato. también Pero había un claro, había un por eso te digo que contrafáctico. son las dos cosas. O sea, Pero, es- Ari, había un contrafáctico que vos podés decir, bueno, podrían haber ido por Guado. Nadie creía que Guado podía caminar 2 pasos en una elección. No lo creyó la propia Cristina, que desistió inmediatamente de esa Sí, a ver, alternativa. yo tampoco estoy diciendo que fuera genial. De hecho, el otro día hablábamos que el primer tipo que apoya a Guado es Barrio Nuevo.
¿Cómo querés decir, che, voy a hacer algo nuevo si el tipo que te apoya es Que vos Luis ponés Barrio en Nuevo? Google abrazo de oso y en te realidad- aparece la foto de Barrio Nuevo. Entonces, Es que ahí el muy problema es que el difícil. peronismo hace rato dejó de ser algo nuevo. Pero pará, mirá qué interesante. No, bueno, mirá es qué algo nuevo interesante. hace 70 años, pero el tema No, es bueno, cómo se va pero renovando. se ha renovado varias veces. En el 2003 era algo nuevo Sí. con respecto a todo lo anterior. En el 90, en un sentido que no nos gusta a nosotros, también era algo nuevo con respecto a todo lo anterior. Ahora no lo es y el año pasado no lo era tampoco. Van 20 años que no ofrece nada nuevo. Pero mirá qué interesante. ¿Por qué los gobernadores rechazan a Guado como candidato? Porque se les complicaba la propia. Porque no traccionaba votos, más allá de que estuviese... La mayoría se había desdoblado No, igual, no, ¿eh? esa para la gobernación. Pero los gobernadores también atienden mucho el tema legislativo. No es que los gobernadores desprecian la elección nacional. Los gobernadores ven la elección nacional y la elección Y su nacional... legislatura se define en la general. Bueno, y la elección nacional estaba focalizada en lo que pudiese traccionar el candidato nacional. Es donde cuando Cristina saca pecho y dice, fue una buena elección, Massa. Fíjate que hicimos una buena primera ronda electoral. No estaríamos Por eso- hablando de los números que Es tenemos cuando ahora para estar cerca de rechazar el DNU sin esa Bueno, primera vuelta. A lo que digamos, yo quiero también. decir es, la política de Palacio es muy endogámica. Piensa en sus propias necesidades. La necesidad de los gobernadores de tener representación parlamentaria, la necesidad de Cristina de tener un espacio robusto en el Congreso para poder seguir manejando poder. Bueno, el problema del Palacio es que en general piensa en términos endogámicos. Lo hablábamos antes también cuando hablábamos de cuál es el principal problema de un gobernador, pagar sueldo. ¿Cuál es el principal problema de un intendente? Pagar sueldos en parte y en parte que no se le corte la luz, porque si se le corta la luz potencia la inseguridad y demás. O sea, hay preocupaciones que son muy concretas y son en algún punto hasta individuales, ¿no? de cada uno de los gobiernos o de cada uno de los dirigentes. Bueno, lo que habría que reconstruir, me parece a mí, en esta etapa, es la noción de colectivo. Es decir, que surjan dirigentes, tanto en el plano sindical como en el plano político, que tengan noción de colectivo. ¿Por qué? Porque los agredidos son múltiples. Hay empleados públicos, pero hay empleados del sector privado que están siendo también agredidos, despedidos, suspendidos. Bueno, reunir todas esas piezas que desconfían de los representantes, de la representación que hoy está vigente, es un desafío mayúsculo. A mí me parece que conectar con las convicciones personales va a colaborar. Es decir, yo mencionaba antes el caso de Axel. Axel tiene su propia estrategia frente a esto. Es ser coherente con su propia narrativa histórica, manejarse en función de determinados parámetros de convicciones personales y al mismo tiempo ser práctico. Bueno, ahí tenés un camino de construcción, me parece a mí. Hay un camino de construcción. Pero bueno, en el frente tenés gente que agrede todo el tiempo y hay que hacerle frente. Es que Agrede en todos los ámbitos, ¿no? Es que en algún punto ahí también, ahí sí le doy la derecha a Ari en el sentido de que se tiene que construir desde la reacción a esto, desde lo opuesto a esto y no desde el símil. En ese sentido sí creo que es necesario. Hubo una novedad importante en redes esta semana que tuvo que ver con... En realidad arrancó el 24 de marzo, ¿no? Una reacción, ahí tenés. Una reacción que es cambiar los parámetros con los cuales se estaba discutiendo esto en las redes, donde hasta ahora venía teniendo una iniciativa fuerte todo el aparato montado por el presidente Milei y hubo una decisión a partir del 24 de marzo y que luego derramó toda la semana pasada de empezar a no darle cabida, de hacerle el vacío a Claro, eso. las redes sociales es el lugar donde Milei se siente más a gusto y todo su dispositivo de agresión se despliega de manera más contundente. Hoy, por ejemplo, vimos cómo una cuenta que se le adjudica a su principal asesor, que es Santiago Caputo, agredía a un periodista. Ujú. Y lo agredía en términos... Mira, ahí estamos viendo. La cuenta que le adjudican a Caputo es en fan terrible. No sé, no llego a leer cómo es el arroba, pero bueno. Nicola Brandeis es un personaje de una novela. Bueno, pero en fan terrible es el nombre de fantasía de la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo. ¿Qué venía ocurriendo? Marcelo Falac, después de periodista, Gran colega. Mandamos Sí, un abrazo. Suele amigo. escuchar el pase, así que. un anoche, abrazo. como todos nosotros, vio la entrevista con Oppenheimer en la CNN. Y el intercambio que nosotros veíamos al principio del pase respecto a la cantidad de perros que hay en el Olivo provocó
El Falak, el mismo interrogante que nos provoca a nosotros. Che, ¿cuántos perros hay en Olivos? ¿Hay 4 o 5? El quinto al que alude Milei, ¿es un perro muerto? Milei se levanta toda la mañana y va 1 hora a jugar con un perro muerto. Se pregunta Falak, en otras palabras, en su cuenta de Twitter. Yo diría, ¿cuántos perros hay en el libro y cuántos patitos hay en la cabeza de Milei Bueno, y en porque- qué disposición? ¿no? Y bueno, porque una cosa lleva está, a la otra. claro, una cosa está relacionada a la otra. Si Milei dice que la primera actividad de su día es ir a jugar 1 hora con perros que aparentemente hasta hace poco tiempo ni siquiera estaban en Olivos. Es más, no sabemos a ciencia cierta si los perros están o no en Olivos, porque hace un mes se había difundido que los perros estaban en un spa canino en la zona de Luján. Entonces, ¿están o no están en Olivos? ¿Milei va a jugar con perros que físicamente no están en los caniles? ¿Juega imaginariamente con perros? En algún caso muerto, como en el caso de Conan, y en otros casos en un spa a 50 kilómetros de distancia. Bueno, es una duda razonable, porque la verdad es que no hay constancia de que los perros ya han sido efectivamente trasladados a Olivos y de que sean 5 y no 4, como le preguntó el entrevistador, que no es un entrevistador agresivo con las propuestas de derechas, es un entrevistador bastante amable. Hay que No- concluir que finalmente las mejores notas salen entre amigos. No lo quiso Hay que- incomodar Oppenheimer Lamentablemente cuando le para preguntó. nosotros que nos gustaría ser agudos, agresivos. Bueno, digamos todos que hasta ahora le dan notas o a amigos o a voceros. Nunca le dio una nota Claro. a alguien. No se puso a prueba todavía. Bueno, ahí Falak se pregunta todo esto en un par de tweets. Y fíjate lo que le contesta la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo. Bueno, ahí estamos viendo en realidad una respuesta de la respuesta, pero ahí está. Ahí voy a contarlos porque justamente decíamos, ¿no? Falak se pregunta, buena idea, empecemos a ver si son 4 o 5 los perros. Y dice, ahí voy a contarlos, así se te pasa el ataque de concha, bancanos, dice la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo. Después vuelve sobre un término que es muy utilizado por el mileísmo para agredir, que es el término mogólico. En otro tuit, Ahí. te comes un pedazo de pan creyendo que es el cuerpo de un chango que murió hace 2024 años, esto en relación a la Pascua. Mogólico. ¿A quién querés correr con boludeces? El uso del término mogólico es muy del mileísmo. El propio Milei lo usaba, no sé si lo sigue usando, creo que públicamente ya no, pero lo usó durante mucho tiempo en sus exposiciones públicas como un insulto, como una agresión. Así que es, digamos, que está dentro del mismo dispositivo el uso del término en esta cuenta para agredir a otro. Igual, perdón, es llamativo que si efectivamente es Santiago Caputo y efectivamente tiene ese nivel de confianza con Javier Milei, tengan tanta discrepancia respecto de el nivel de lo religioso y lo esotérico, ¿no? Porque Javier Milei es un hombre que cruzado por la religiosidad, por la observancia, incluso de religiones a las que en las cuales no fue criado, pero ahí lo que le está diciendo aparentemente Santiago Caputo es: y sos un gil que comulga. Que crees en los preceptos religiosos, como puede ser, por ejemplo, comulgar. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque esto ocurre en el epílogo de una campaña que es una reacción a la agresión, que es la campaña de cancelación o de bloqueo, ¿no? Ustedes son seguramente más hábiles en Sí, el en las bloqueo redes sociales. es una herramienta que tienen todas las... esto es importante también marcarlo, que tienen todas las plataformas o redes sociales o aplicaciones de redes sociales, si no tienen la posibilidad de bloquear, que es una cuestión básica, que es excluir de tu experiencia a aquellos que te resultan agresivos por cualquier motivo, los markets, que son donde vos bajás las aplicaciones, no te aceptan. No te lo podrías bajar al iPhone, no te lo podrías bajar a tu teléfono Android, no te lo podrías bajar a la computadora si no estuviera la herramienta del bloqueo. Es casi obligatorio que se pueda bloquear. Ahora, en X, ¿qué pasa? Hay una serie de cuentas, ahí estamos viendo algunas de ellas, @gordodan, @traductorteama, @eltrumpista, Algunas son funcionarios. Beto Bendeleiv. Son Pregonero falta por ahí. Sí. @pregonero debe estar, @Tano Giuliani, bueno, ¿Tano? Iñaki es otro Tano. Bueno, No ahí- se confundan y bloqueen al Tano productor Perdón, del video, por ahí favor. figura la cuenta de Agustín Romo, que es un Claro. personaje real, es un legislador. Legislador bonaerense. Pero muchas de estas cuentas son personas que están hoy en lo que era el Salón de las Mujeres, reconvertido en el Troll Center
del gobierno. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la intención de esta acción, que es una reacción a las agresiones que todas estas cuentas a diario emiten contra personas como Marcelo Falag, periodistas o Son un montón. otras personas? Son un montón. ¿Qué es lo que se busca? Bajarle la calidad de difusión a las cuentas. La cuenta está íntimamente ligada a su calidad de difusión, a la cantidad de seguidores que tiene, a la cantidad de interacciones que tienen. Si vos bloqueás estas cuentas, por eso la campaña fue de bloqueo de estas cuentas, le bajás calidad. El algoritmo los reproduce menos. Los reproduce menos. Entonces hay menos gente que se entera de las agresiones del troll center de Milei. Es una reacción dentro de este ecosistema, ¿no? Dentro del ecosistema digital, se organizó una reacción desde el pie. Creo que esto se organizó desde el pie porque Sí, no lo convocó un dirigente. Una persona que está mucho en este ecosistema es que, che, vamos a bajarle la efectividad agresiva a todas estas cuentas, bloqueándolas de manera masiva. Entonces, Esto empezó en realidad el 24 de marzo, donde la propuesta no era el bloqueo, sino era ignorar las provocaciones, Claro. y funcionó. Mucha gente se dio cuenta de que la experiencia que tuvo en la red el 24 de marzo fue menos desagradable porque al no contestarle, no replicarle y demás, no se reproducían esos discursos, y alguien dijo, bueno, demos un paso más allá. Si funciona no Se darles lo bola, bloqueás. sistematicemos esto. ¿Y por qué es importante? Yo entiendo que mucha gente que está escuchando esto en este momento dice, es una pelotudez, hay que salir a la calle, hay que hacer paro nacional. Y es correcto, coincido con que esa acción tiene mucha Sí, contundencia. pero no nos olvidemos que el mundo de la pelotudez en buena medida puso a Milei presidente. Y el propio Milei está muy atento a esto. Milei considera que él es un hit mundial porque tiene muchas visualizaciones en sus exposiciones. Él considera que el volumen valida sus políticas, valida sus ideas, el volumen, la cantidad de gente que lo ve. Dentro de esa cantidad de gente estamos nosotros, que no compramos sus ideas. Bueno, por no la ejemplo. veíamos este fin de semana larguísimo, a una de las artífices de los mayores papelones de este gobierno, como Diana Mondino, Ujú. pidiendo Likes para ganarle para ganar la al disputa presidente diplomática. de México. Digamos, si Kissinger resurgiera de sus cenizas y viera a una canciller pidiendo likes. En resumen, lo que pasó fue que el presidente de México publicó un tuit criticando a Milei. Una de estas cuentas que forman parte del dispositivo le contestó con una foto de Milei diciendo, esta foto de Milei va a tener más likes Claro. que el post original del presidente mexicano. Contrataron, con la tuya contribuyente, un montón de bots turcos para sumarle likes a ese posteo, y aún así no le alcanzaba, entonces tuvo que salir Diana Mondino, la peor funcionaria de este gobierno, a pedirle a la gente que le dé like a esa foto. Pero cuando uno asume que en la política moderna la labor de la Cancillería es desescalar los conflictos, ¿no? Y este personaje papelonero lo único que hacía es elevarlo. Bueno, al final del día, lo que ocurrió es que esta cantidad de bloqueos masivos lo que hace es bajarle la calidad a los trolls. Bajarle la difusión, digamos. Claro, por eso su razón de ser, que es justamente la capacidad de agredir a mucha gente dentro del ecosistema de redes. Esas listas están disponibles en la propia red social, ¿no? Hay que buscar, creo que la cuenta que venía sistematizando estas listas de trolls de Milei es @xangoking, XANGOKING, @xangoking, que hizo las listas de trolls, muchos de los cuales son funcionarios, y muchas de las cuales son personas, otras no sabemos, porque no sabemos cuántos. Ahí son aparece, por ejemplo, funcionarios. Javier Lanari, que es el Adorni de Adorni. Claro. son funcionarios. Aparece Iñaki, conocido popularmente como La Pepona. Como Ñonqui, También. está Horacio Kavak. Claro, que es un ser humano, aparentemente. Bueno, Dow, que es el... Suele ir lo tengo entrando Olivos acá. Mirá. es un comunicador muy Sí. relevante del ecosistema Milei. De hecho, por eso consiguió. Le dio una entrevista cuando volvió de su último viaje, Milei. Exactamente, y Kavak por eso Sí. consiguió espacio en el principal canal de difusión que tiene, principal medio de difusión que tiene. Sí, que tiene estuvo, Milei. mira, ya te digo qué día, el 17 de febrero entra Kavak a la Quinta de Olivos, a RPO, Residencia Presidencial de Olivos. 13:52 se va a las 17:09, o sea, está 3 horas.
Sí. 3 horas Kavak. Estaba con Mariana Calabró también. A todo el staff de la Nación. Iba a ser funcionaria. Ella Sí, rechazó. Mariana o Marina, no sé cómo se llama. Acá dice Marina. Se ve que lo anotaron sabés? mal. Y cuando llegó Victoria Villarroel se fue. Sí. Te Bueno. cuento una anécdota respecto a esto, y esto, una cosa nos va a llevar a la otra. ¿Te acuerdas que echaron al jefe de casa militar? Sí, claro. Sí. No me digas que fue culpa nuestra, se porque saca- ya el no nuevo quiero se- asumir más cosas. Se sacó una foto con festejándole el cumpleañito a Karina Milei. La razón por la cual El jueves, creo. echaron al jefe de la casa militar es porque el jefe de la casa militar se negó a no anotar las visitas que recibía el presidente en Olivos. Culpa nuestra, entonces. Es por una mostrarla. disposición de seguridad. Todas las Sí, visitas, obvio. todas las personas que ingresan a Olivos tienen que estar en algún caso puede pasar que no. Está bien. Te diría que no, pero. Bueno, es una disposición. Está en el jefe ordenar que el No. subalterno la cumpla o no la cumpla. Se puede cumplir, ¿no? Como Sí. toda la disposición. Se viola una ley. Digamos, vos podés pasar el semáforo en rojo. Ahora está violando una norma. No, ya Con sé. ya poder sé. se puede Y hacer. recordemos que Javier Milei tuvo una ventaja de un mes aproximadamente en 2 meses. Estuvo en. mientras habitaba, no, pero digo, una vez electo. Y una vez electo. Una Una vez asumido, perdón. asumido, Una vez claro. asumido, sí. Claro, una vez electo y una vez asumido fueron 2 2 meses. meses. Una vez asumido. Fue presidente un en mes ejercicio en un hotel. en un hotel de un empresario. Elstein. De Sí. Elstein. Che, sí. Bueno, pero pará, ¿por qué te digo esto? Porque el despido del presidente, del jefe de la Casa Militar, está asociado a la interna de inteligencia que tiene el gobierno, que es fenomenal. La interna de inteligencia que tiene el gobierno. Hoy vamos a ver, por ejemplo, en estas horas, parte de esa interna desplegada en los actos divididos que van a hacer Victoria Villarroel y Milei por Malvinas. Ujú. Y también en la visita de la comandante Richardson, Exactamente. que va a tener reuniones con uno de los sectores y no con el otro. Anoche sorprendió una entrevista cortita, medio express, que hizo el embajador de Estados Unidos en Argentina con el diario La Nación. Tenía toda la pinta de una convocatoria. El embajador quería decir algo, eligió el interlocutor, y el interlocutor, en este caso La Nación, publicó este título. Mark Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, 2 puntos. Me sorprende que la Argentina permita que Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén. Esto es lo que quería decir el embajador. Básicamente, Digamos, este era el Básicamente- mensaje que querían dar en la antesala de la visita de la Sí. jefa del Comando Sur de Argentina. ¿Cómo extraño los mensajes cifrados? ¿Te acuerdas que había una época donde vos tenías que entender, tenías que pasar? No, ahora Trump te dice que el ministro de la Corte que elegiste es una porquería. pero no Mark solo Stanley- es explícito, Mariano, sino que, a ver, esto se hace, ellos ya sabían que Milei había dicho en la entrevista que se publicó en CNN que se consideraba el presidente más alineado con Estados Unidos. Es decir, Milei Pero falta un poquito más, le Milei le dicen. extendió la mano y salió el embajador a pedirle el codo, el hombro y las costillas, porque el tema de la... Sí, lleguemos hasta ahí. El tema de la base, que es una base aeroespacial, no es una base militar china, que hay en Neuquén, así como hay Donde otra... hay científicos argentinos, Donde hay además. científicos argentinos, donde no hay personal militar, y que es idéntica a otra de la Unión Europea, que está también, si no me equivoco, en Mendoza, Sí, pero exactamente. cerca. Se la de Malargüe. Es ir mucho más allá de los reclamos que le venía haciendo Estados Unidos a la Argentina. Estados Unidos hasta hace unos meses le decía a la Argentina, no compres aviones chinos. Ni siquiera le decía no entres al BRICS. Eso fue ser más papista que el Papa o más potusistas que el POTUS. POTUS es President of the United States. Le decía en todo caso que quería tener más control de la hidrovía, algunas cuestiones comerciales, pero no planteaban el tema de la base aeroespacial porque era un sobregiro en las acá relaciones lo que está exteriores. planteando el embajador de Estados Unidos es que la Argentina rompa relaciones con China. Básicamente sí. Porque la verdad es que suprimir esa relación científica que se estableció con China en esta base que está instalada en Neuquén es romper relaciones con China. Lo que no Romper dicen relaciones con China- ni el embajador ni Milei es qué le da Estados Unidos a cambio a la Argentina, Bueno, pero porque pará. Estados Unidos no puede Ahí vamos, suplir ahí el vamos. rol que cumple China en un montón de aspectos. Ahí vamos. Hay 2 o 3 puntos estratégicos de la relación de la Argentina con China que Estados Unidos quiere detonar. Y lo está haciendo de manera directa. El episodio de la base es un episodio que está vinculado a lo militar. El episodio de la intervención de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la hidrovía tiene que ver con particularmente 2 puertos que controlan empresas chinas en el Paraná.
que son puertos de abastecimiento, vienen por allí, por el Paraná, exportaciones de Brasil y de Paraguay que pasan por estos puertos de abastecimiento porque forman parte de corporaciones internacionales, COFCO particularmente, que tiene sus puertos ahí. Entonces quieren detonar la logística que China tiene establecido en el Paraná. Y el tercer elemento es la sustentabilidad energética de la Argentina. Y acá es un tema muy, muy delicado. Hay dos represas, ustedes la conocen, Kirchner y Zepernik, que tiene financiamiento chino. Tenían. Bueno, mantienen financiamiento chino, mantienen la potestad de adjudicación. Sí, pero se suspendieron todas las obras y se suspendieron todos No los... se suspendieron. No, están activas y falta una parte para terminar. Tengo la información de que, Bueno. de que parte del motivo por el cual, por ejemplo, los diputados y senadores que responden a Vidal están votándole en contra a todo el gobierno es porque China Bueno. ya levantó un par de miles de Ahí puestos voy. de trabajo ahí. China no considera que ese proyecto esté caído. No lo considera como un proyecto caído, lo considera como un proyecto demorado. Viene demorado hace bastante tiempo porque en su momento lo suspendió Macri también. Y quiso encontrar... Y no lo retomó Alberto Fernández. Y Alberto Fernández lo dejó ahí en... No lo retomó. Sí, Firmaron lo- una adenda que había que concretar y no lo retomó. Por O sea, eso 4 años para retomar ese proyecto. Está bien con la pandemia en el medio, pero Eso es muy importante porque tiene que ver con la sustentabilidad energética de la Argentina. Vos preguntabas, ¿qué le da a Estados Unidos a cambio a la Argentina para que rompa relaciones con China que tiene un swap Sí. que le permite funcionar? Que si China avisa que se levanta, vuela todo por los aires en 6 horas, ¿eh? Bueno, hay 3 vencimientos de China en los próximos meses muy importantes para la fragilidad financiera que tiene el Banco Central. Son vencimientos por encima de los 2.500 millones de dólares. Son vencimientos consecutivos. Va a viajar Diana Mondino, la canciller que vos considerás, y con razón, la peor funcionaria del gobierno, a ver si puede postergar esos pagos. Suerte Está con armando, eso. está armando una gira. En esa gira, Diana Mondino quiere llevar a empresarios, como llevó a Europa a Roma, y quiere llevarlo al presidente al final de la gira. Si es que se concreta un acuerdo de postergación de pagos, no de ampliación del swap, eso está más difícil. Y claro, China, que no es que regala la guita, China no regala la guita, China te ofrece un intercambio que para China es win-win. Te ofrece recursos financieros, te ofrece obras de infraestructura, a cambio de su propia participación en esas obras de infraestructura y de lo que financia. Bueno, está muy delicada la relación, por todo esto que venimos hablando, entre la relación financiera entre China y Argentina, y lo que busca Estados Unidos es detonar definitivamente ese vínculo para que la Argentina dependa pura y exclusivamente de las posibilidades financieras que otorgue Estados Unidos, que está en un proceso electoral. O sea que la Argentina podría quedar presa por todo esto que estamos contando de lo que ocurra en las elecciones en Estados Unidos entre Biden y Trump, que tiene suspendidos los aportes financieros del Fondo Monetario y que puede poner a la Argentina en una situación de fragilidad de seguridad, fragilidad energética y fragilidad financiera. Les pregunto, ¿ustedes creen que esto, la pregunta de Golda Meir, ¿esto es bueno o es malo para el pueblo argentino? Esta sujeción absoluta a las decisiones que tome Estados Unidos en una situación de extrema fragilidad porque vos rompiste vínculo con otros posibles. Fragilidad sobre Yo fragilidad. diría eso, la Porque fragilidad no- ya estaba, claro. lo que hace Estados Unidos es volar los puentes que había Claro. para tratar de resolver esa fragilidad en el mediano plazo. Entonces se profundiza la fragilidad y no ofrece a cambio ninguna alternativa para salir de esa situación de fragilidad, por el contrario. No, Porque te ofrece ni aviones, siquiera la cartera... aviones casa te ofrece. Sí, pero eso no se come. por eso, pero vamos eso- llegando Che, al pará, final. Sí. noticia de último momento, Apa. perdón, importante. Sí, claro. Caso Cupón PBI. ¿Se acuerdan del caso Cupón Sí, PBU? sí. Uno de los casos que tenía la Argentina. Sí. Presca acaba de fallar a favor en el juicio en el que los fondos supuestamente perjudicados por el no pago del cupón en 2013 le reclamaban cientos de millones ¿A favor de quién? de la Argentina. Epa. Esa sí que es una sorpresa. Ah, A lo mejor tiene que ver con... ¿No? Digo, Sí, las sí, sí, declaraciones del embajador. Lo acaba de tuitear. ¿Sabes que yo cada vez yo he hablado mucho sobre el tema Presca, sucesora de Tomás Griesa, Así recuerdo, es la jueza que lleva adelante los juicios contra la Argentina en Nueva York. Sí. ¿Y qué influencia tienen en general los gobiernos política. norteamericanos en los jueces allá?
Y creo que no tanto, que es más una cuestión ideológica y de la forma en que la justicia norteamericana toma en cuenta el derecho, muy distinto al derecho argentino. El caso de YPF es el caso más claro. Si el juicio por la estatización de YPF se hubiera hecho en la Argentina, ya estaría ganado por el Estado argentino hace Sí, claro. años. ¿Por qué? Con Porque legislación argentina. con legislación argentina, una ley pública que expropia una empresa está por encima de cualquier cosa y para la justicia estadounidense está por encima el estatuto de YPF que decía que tenían que ofrecerle al otro 49% un precio exorbitante por las acciones, cosa que no se hizo porque la ley argentina dijo que no se tenía que hacer. Bueno, en el caso del cupón PBI, les recuerdo que decía el cupón PBI, que los fondos que tenían bonos argentinos tenían un cupón PBI. Si ese PBI crecía más del 3%, ¿sí? Se gatillaba un pago. Se gatillaba un pago. Si crecía menos, no se gatillaba. Lo que hubo en el medio fue un cambio de la base en la cual se contaba el PBI, un cambio que se hizo en 2012, ¿sí? Pero que después mantuvo todo el gobierno de Macri, ese cambio, que se va actualizando la base en función de recomendaciones que se hacen a nivel internacional. Bueno, con la actualización de la base, el crecimiento dio menos del 3% y no se gatilló esa cláusula. ¿Qué hicieron los fondos buitre? Fueron a Estados Unidos a decir, queremos que se gatille esa cláusula porque en nuestra cuenta da más del 3% de crecimiento del PBI. Bueno, acaba de fallar la jueza Presca, perdón que estoy abriendo el fallo en este momento, a favor de la Argentina. Gestión no Milei, aclaro esto es gestión Procuración del Tesoro anterior, que es Carlos Zanini y Sebastián Soler, que fue el que llevó adelante la estrategia en los casos internacionales. Obviamente es un fallo en primera instancia, esto se va a apelar, va a ir a Estamos Cámara, seguros que etcétera. no es un chiste, porque hoy es el Día de los Inocentes en Estados Unidos, lo- April Fool's Day. La Primero puta de que abril te es el parió, equivalente boludo. en Estados Sí. Unidos al Día de los Inocentes. Acá lo acaba de tuitear Sebastián Soler, Ok, que era entonces sabemos que es bueno. que era el subprocurador de Zanini. Una Digo, buena es un noticia. gran logro. For the reason set below, por las razones arriba, la República, la moción de la República Argentina está garantizada y la moción de los denunciantes está denegada. Es una noticia, es un notición, para la Argentina es muchísima guita. Además, del otro lado estaba Aurelius, que es el fondo de... ¡Ay, se me fue el nombre! De Larry Fink. No, de Larry Fink no, No, Larry Fink Larry es Fink es BlackRock. Paul Singer, perdón, Aurelius Capital y toda esa banda, son varios fondos. Notición para la Argentina. Perdón que sí, termine, sí. Un iba a lindo terminar ahorro, un con buen una ahorro. mala, pero esta es buenísima. ¿Querés terminar con una mala? Yo te no, doy todos son los 11.5 y nos vas a tener que pagar gustos. extra. No, ayer por segunda vez en menos de un mes y medio se fugaron presos de la comisaría 1, que es la que está ahí en el microcentro. Ahí, en San Telmo, ¿no? Que se te fue 2 veces preso de la comisaría 1, es La Valle y Florida, correcto, La Valle. Es una paritaria. Digo, Jorge Macri, ya que te ahorrás guita en fumigar y en hacer una campaña contra el dengue, pagale bien a los policías, por favor, porque si no, el problema de la seguridad se va a poner muy picante. Ya viene Alfredo Zayat. Muy bien. Y también viene en un rato Carlos Tomada a tener una charla acá en el estudio. Me parece que es una voz Epa. sumamente interesante en el marco de todo lo que está pasando para analizar y ver también posibles salidas. Porque alguien tuvo que agarrar una papa caliente en este país, fue el señor Carlos Tomada, cuando se hizo cargo que del cabezó la Ministerio delegación del diplomática Trabajo. de la Embajada ante México. Así es, también. Así que quédense que ya venimos con un programón, con Zayat, con Tomada y con todo lo que están acostumbrados a encontrarse aquí hasta la 1. Ahí vuelvo yo. Y a la Esa es la una, base de lo que hay. lamentablemente, vuelve Adrián Murano. Después viene Mariano Martín más tarde. Así es, está Villarroel, bueno, y todo el equipo del Destape. Muchísimas gracias, Adri. Mariano, bienvenido a este pase, seguramente placer. la primera de muchas. Ari, gracias a vos mañana. también. Nos vemos mañana. Quédense que ya venimos.